Las ranas de Aristófanes es una sátira aguda y humorística que explora la decadencia de la tragedia ateniense en tiempos de crisis. A través de un viaje al inframundo, el dios Dionisio intenta resucitar al gran dramaturgo Eurípides, con el fin de restaurar el prestigio de la tragedia. En este relato, Aristófanes no solo hace una crítica a la política y la cultura de su tiempo, sino que también ofrece una reflexión sobre la importancia del arte y la sabiduría en tiempos de desesperación. Con su característico humor, Las ranas presenta una competencia entre los más grandes poetas trágicos, Esquilo y Eurípides, mientras que las ranas, personajes cómicos, comentan y enriquecen la obra con su presencia. Capítulo 1. El descenso de Dionisio al inframundo. En una Atenas marcada por el desgaste de la guerra y el cansancio de su pueblo, el dios Dionisio, dios del vino, el teatro y la alegría, decide emprender un viaje que reflejará la desesperación de su tiempo. Las luces del sol ateniense parecían haberse apagado, y las sombras de la guerra se alzaban sobre los corazones de los ciudadanos. En medio de este escenario sombrío, Dionisio, conocido por su carácter extrovertido y desinhibido, comienza su travesía hacia el inframundo, impulsado por una profunda inquietud. Su propósito: resucitar a Eurípides, el dramaturgo que, a pesar de haber dejado una marca indeleble en el arte teatral, ya no era el rey de la tragedia que Atenas necesitaba en aquellos tiempos difíciles. El cielo estaba gris, y el viento soplaba con un aire pesado, como si la misma naturaleza se sintiera apática ante lo que estaba por acontecer. Dionisio, vestido de manera peculiar, con ropas simples que contrastaban con su divinidad, se encontraba frente a una puerta que lo separaba del reino de los muertos. Con un suspiro de incertidumbre, el dios del teatro comienza a caminar hacia la entrada del Hades, el reino sombrío y subterráneo de Plutón, donde los ecos del pasado y los lamentos de las almas perdidas se entrelazaban. Al cruzar el umbral, Dionisio se encuentra con una atmósfera densa, pesada, casi como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso. El inframundo no era el reino de los dioses gloriosos ni el sitio donde la música y la danza solían fluir con libertad. Aquí, las almas se arrastraban en la oscuridad, y la tierra parecía estar muerta, sin aliento. Sin embargo, a pesar del ambiente sombrío, Dionisio no pierde su carácter travieso ni su irreverencia, y su presencia parece romper momentáneamente la quietud del lugar. En su viaje hacia el trono de Hades, el dios se encuentra con una serie de personajes que lo miran con desconfianza, como si no comprendieran la naturaleza de su visita. En ese inframundo, un mundo de sombras y eco, Dionisio busca su objetivo, el regreso de Eurípides, para que el arte de la tragedia pueda resurgir de sus propias cenizas. Pero no será un camino fácil, ni será un proceso sencillo. Dionisio tendrá que enfrentarse a más que simples obstáculos físicos. Deberá navegar por la ambigüedad moral del mismo inframundo, donde el bien y el mal se confunden, y donde el sentido de la justicia se vuelve relativo. En su trayecto, el dios se ve acompañado de un siervo, Santias, quien, más allá de ser simplemente un seguidor obediente, se convierte en un contrapunto cómico a las decisiones y actitudes de Dionisio. Santias, con su naturaleza terrenal y humorística, añade una capa de liviandad al viaje de su señor, proporcionando un respiro a la intensidad de la travesía. Es, sin duda, un acompañante cuyo papel será esencial en el desarrollo de la historia, pues su perspectiva de los eventos es tan diferente y más terrenal, que permite que las situaciones más inverosímiles tengan un toque de humor y crítica mordaz. A medida que avanzan, las figuras que se cruzan en su camino reflejan la paradoja de un mundo en decadencia. Un mundo en el que los dioses parecen estar en un lugar lejano y los humanos sufren bajo las reglas del destino, sin comprender la verdad de su existencia. La travesía de Dionisio al inframundo es, por tanto, una metáfora de la búsqueda de la salvación del alma colectiva de Atenas, un intento de revivir lo que la guerra y la desesperanza habían apagado. Capítulo 2. La conversación con Santias sobre la muerte. El camino hacia el inframundo se tornaba cada vez más árido y solitario. Dionisio, aunque un dios inmortal, parecía sentir el peso de su humanidad a medida que avanzaba. Cada paso sobre el suelo polvoriento de las tierras sombrías le recordaba que la vida era frágil y efímera, incluso para un dios como él. Aunque su mente estaba centrada en la misión que lo había llevado hasta allí, la tensión de la situación lo envolvía en un manto de inquietud, como si el mismísimo Hades lo estuviera observando en silencio, esperando a ver si su travesía tenía un propósito digno de ser llevado a cabo. Su fiel acompañante, Santias, caminaba a su lado, con una expresión que reflejaba la mezcla de confusión y terror que sentía al encontrarse en un lugar tan alejado de la vida que conocía. Aunque Santias era un siervo de Dionisio,
Su naturaleza humana y terrenal lo hacía percibir el viaje de una forma completamente diferente. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de su amo, Santias no podía evitar preguntar lo mismo. ¿Por qué estamos aquí, señor? ¿Por qué hemos de enfrentar este viaje hacia el reino de los muertos? Dionisio, por su parte, no podía dejar de sonreír ante la constante preocupación de su siervo. ¿Qué puede suceder, Santias? Después de todo, soy un dios. El inframundo no tiene poder sobre mí, respondió, sin saber si las palabras que pronunciaba realmente lo convencían a él mismo. A pesar de su tono tranquilo, su mirada se perdía entre las sombras que se deslizaban en el horizonte del inframundo, como si algo estuviera al acecho, esperándolos. Santias, al escuchar las palabras de su amo, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Pero, señor, ¿acaso no sabemos que en este lugar ni los dioses están a salvo? No es solo la muerte lo que teme el alma, sino lo que se encuentra después de ella. Dionisio se detuvo en seco, mirando a Santias con una mezcla de asombro y diversión. ¿Qué quieres decir con eso, Santias? ¿Acaso temes al más allá? ¿A lo que pueda haber tras la muerte? Santias, que en muchos aspectos había sido siempre el siervo humorista, con la lengua afilada y la mirada crítica, ahora se encontraba atónito ante la perspectiva de su viaje. La muerte no es el final, señor. Es solo el principio de algo que no comprendemos. ¿Cómo sabes que lo que encontraremos en el inframundo será mejor que lo que hemos dejado atrás? Las palabras de Santias, más profundas de lo que solían ser sus habituales bromas, hicieron que Dionisio reflexionara. Era cierto que, a pesar de su inmortalidad, él mismo no conocía los secretos del más allá. La muerte y lo que ella conlleva siempre habían sido un misterio incluso para los dioses, quienes, aunque no podían morir, se veían tan vulnerables en su enfrentamiento con el mundo de los muertos como cualquier mortal. Es cierto, dijo Dionisio, tomando una profunda respiración. Ni siquiera yo, que soy Dios, sé lo que hay detrás de esta puerta. Pero algo dentro de mí, algo en mi ser, me impulsa a seguir adelante. El teatro, la tragedia, no pueden morir aquí. Deben resurgir. Santias asintió, aunque sus ojos seguían escudriñando el paisaje sombrío que se extendía a su alrededor. Pero, señor, dijo, con una leve sonrisa nerviosa, ¿y si el teatro ha llegado a su fin? ¿Qué pasa si las tragedias de los dioses ya no tienen cabida en este mundo? ¿Qué pasará si lo que buscamos no existe más allá de estas sombras? La pregunta de Santias dejó a Dionisio pensativo. ¿Había llegado la hora de que el arte de la tragedia también sucumbiera a las sombras del olvido? ¿Acaso la ciudad de Atenas había perdido el brillo que una vez tuvo? Durante años, la ciudad había sido el epicentro de la cultura griega, donde los dramaturgos y filósofos eran venerados como casi divinos. Sin embargo, la guerra, el sufrimiento y la división política habían socavado los valores que alguna vez sustentaron esa grandeza. Tal vez sea cierto, murmuró Dionisio, caminando lentamente, como si meditar sobre las palabras de Santias lo hubiera sumido en un estado de duda. Pero aún debemos intentarlo, Santias. A veces, las cosas deben morir para poder renacer. El teatro no será el mismo, lo sé, pero al menos debemos intentar devolverle la esencia que alguna vez tuvo. La conversación entre el dios y su siervo continuó mientras avanzaban por el inframundo. Mientras Dionisio hablaba de su misión, Santias no podía evitar sentir una creciente desconfianza hacia el destino que les aguardaba. Sin embargo, había algo en la forma en que Dionisio hablaba que lo llenaba de una extraña esperanza. Aunque sus palabras no parecían encerrar certezas, Santias sabía que había algo en la misión de su amo que valía la pena seguir. A medida que se adentraban en la oscuridad del reino de Hades, la presencia de la muerte misma parecía cobrar forma. Las sombras se alzaban como figuras distorsionadas, y los ecos de voces lejanas llenaban el aire. Santias, con el corazón acelerado, miraba con cautela cada rincón del lugar, mientras Dionisio, con su característico desdén por las convenciones, avanzaba con la frente en alto, dispuesto a enfrentarse a todo aquello que el inframundo le presentara. Solo espero, dijo Santias, que no terminemos como todos esos pobres desgraciados que yacen aquí, olvidados por el tiempo. Dionisio sonrió, mirando a su siervo con una mezcla de cariño y burla. No te preocupes, Santias. No seremos olvidados. Si algo es cierto, es que no importa lo que pase aquí. Las tragedias y las comedias siempre encontrarán su camino de regreso.
Las palabras de Dionisio resonaron en las paredes del inframundo, mientras una nueva sombra se alzaba a su alrededor. Algo en ese reino oscuro parecía moverse, pero ni el dios ni su siervo podían prever lo que les esperaba. Lo único cierto era que su viaje apenas comenzaba, y el destino de la tragedia de Atenas estaba en juego. Capítulo 3. La llegada a la puerta de Hades. El aire en el inframundo se hacía más denso con cada paso que daban Dionisio y Santias. El silencio, que parecía estar suspendido en cada rincón de este reino sombrío, se hacía aún más pesado. Las sombras danzaban a su alrededor como si el mismo tiempo estuviera siendo devorado por la oscuridad. Dionisio, quien hasta ese momento había sido el dios irreverente y travieso, comenzaba a sentir el peso de la gravedad del lugar. Nunca había estado tan cerca de la muerte, y por un breve instante, la incertidumbre lo invadió. Santias, a su lado, continuaba con su mirada ansiosa, pero también algo confundida. No entendía bien qué había llevado a su amo a emprender este viaje tan extraño. La muerte, el reino de los muertos, siempre había sido un tema que preferían evitar. Sin embargo, el destino de la tragedia, el arte y el renacimiento de lo perdido, parecía estar en sus manos. A medida que se acercaban, el ambiente se volvía más sombrío, y el eco de sus pasos retumbaba como un presagio en los rincones oscuros del inframundo. De pronto, llegaron ante una enorme puerta de hierro oscuro, que parecía desbordar una energía siniestra. Su presencia era imponente, casi aterradora. Dionisio, aunque aún con su carácter animado, se detuvo ante ella. La puerta no era simplemente una barrera física, parecía la representación misma del límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre la esperanza y la desesperación. La puerta no solo marcaba la entrada al inframundo, sino también el umbral de una nueva oportunidad para lo que quedaba de la cultura ateniense. Santias, tembloroso, dio un paso atrás al verla. ¿Estamos seguros de esto, señor?, preguntó, su voz resonando en la quietud del lugar. Esto no parece el tipo de lugar al que se invita a alguien a entrar tan fácilmente. Tal vez deberíamos regresar. Quizás este viaje no sea más que un sueño, un error de los dioses. Pero Dionisio no vaciló. Su mirada se posó en la puerta con una resolución que nunca antes había mostrado. No regresaremos, Santias. Esta puerta es nuestra única opción. Este es el único camino que tenemos, y si debemos enfrentarnos a los dioses y a las sombras para restaurar el arte de la tragedia, lo haremos sin miedo. El dios, en su travesía, había olvidado lo que era la duda. Sus palabras fueron firmes, pero en su interior, sentía una mezcla de ansiedad y expectación. Después de todo, el inframundo no era solo un lugar de sombras y sufrimiento, también era la morada de aquellos que habían dejado un legado eterno en la historia. No podía dejar de pensar que, al atravesar esa puerta, no solo buscaba a Eurípides, sino también un retorno a los días gloriosos de Atenas. Dionisio, con un gesto decidido, se acercó a la puerta y, con una presión apenas perceptible, la empujó hacia un lado. El sonido que produjo la puerta al abrirse fue como el crujido de un alma atrapada en el tiempo, un sonido que resonó en cada rincón del inframundo. El aire, que hasta ese momento parecía inmóvil, se movió repentinamente, trayendo consigo un olor penetrante, una mezcla de tierra húmeda y algo más oscuro, algo que pertenecía al reino de los muertos. Al otro lado, la penumbra era aún más profunda. El aire se volvía más frío, y el único sonido que se escuchaba era el eco de sus pasos al cruzar el umbral. Dionisio, con el rostro serio, avanzó sin titubear. Santias, que temblaba al recordar las historias que había escuchado sobre este lugar, intentó seguirlo, aunque con más vacilación. A medida que cruzaban, una figura apareció ante ellos. Era el guardián del inframundo, Caronte, el barquero que transportaba las almas de los muertos a través del río Estigia. Sus ojos, hundidos en las sombras de su rostro, observaban a Dionisio con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Qué hace un dios del vino y la comedia aquí?, preguntó, su voz grave y retumbante. ¿Vas a cruzar el río, dios errante? ¿Vienes en busca de algo que ya no puedes obtener? Dionisio no dudó en responder, su voz resonando con la misma seguridad con la que siempre hablaba en el mundo de los vivos. He venido en busca de Eurípides, el poeta que puede devolver a la tragedia su antigua gloria. No me detendrás, Caronte. Caronte lo observó por un momento, sus ojos penetrantes reflejando una sabiduría oscura y profunda. Eurípides está aquí, en este reino.
Pero si quieres hablar con él, deberás enfrentarte a lo que viene después de la muerte. No es un simple encuentro, Dios del teatro. Aquí, las palabras no son suficientes. Solo aquellos que se enfrentan a la verdad pueden ver lo que buscan. Con esas palabras enigmáticas, Caronte indicó que cruzaran el río. La barca, pequeña y desvencijada, aguardaba sobre las aguas oscuras, y el viaje hacia el corazón del inframundo comenzaba. Dionisio y Santia subieron a la barca, y el barquero los condujo a través de las aguas turbias. Mientras navegaban, las sombras parecían seguirlos, como si las mismas almas perdidas los miraran con ojos vacíos, observando su llegada. A lo lejos, más allá del río Estigia, se divisaba un resplandor débil, como una luz tenue en medio de la oscuridad. Dionisio sabía que no había vuelta atrás. Lo que sucediera en este lugar cambiaría el destino del teatro ateniense y, tal vez, de la misma Atenas. Al mismo tiempo, una sensación extraña se apoderó de él, una sensación de que la muerte misma no era la mayor amenaza que enfrentaba en ese lugar, sino las decisiones que tomarían los momentos que estaban por venir. El viaje continuó, y con cada remada de Caronte, el futuro de la tragedia y el arte del teatro se acercaba cada vez más a su inevitable encuentro con el reino de los muertos. Dionisio, con la vista fija en lo que les esperaba, no podía evitar preguntarse, ¿sería capaz de devolver la tragedia a su esplendor? ¿O acaso el inframundo lo había llamado para que todo lo que había sido glorioso quedara perdido en las sombras de la eternidad? Capítulo 4. La sala del juicio de los poetas. El barquero Caronte, con una quietud inquietante, los condujo hasta la orilla opuesta del río Estigia. La barca, que hasta ese momento había surcado las aguas sombrías con la serenidad de un destino inevitable, atracó en una orilla que parecía más allá del tiempo. El aire estaba impregnado con un silencio denso, como si el mismo mundo estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por suceder. Dionisio y Santias descendieron al suelo con cautela. El suelo de este reino de sombras era frío y polvoriento, como si el olvido y la muerte se hubieran asentado en cada rincón. Delante de ellos se alzaba una construcción que se parecía más a una sala de juicio que a un salón cualquiera. El edificio, antiguo y desgastado por el paso de los siglos, parecía una morada donde los ecos del pasado aún resonaban. La puerta de entrada, imponente y majestuosa, estaba adornada con inscripciones que parecían cambiar y desvanecerse con cada mirada, como si el propio tiempo no se atreviera a dejar una huella permanente en este lugar. Dionisio, con su habitual arrogancia y su aire juguetón, intentó ocultar el miedo que comenzaba a crecer dentro de él. Sabía que el inframundo no era un escenario para comedias. Pero lo que lo movía era algo más grande que la duda, la necesidad de restaurar la tragedia, de rescatar el arte de la palabra elevada, del sufrimiento humano que se convertía en poesía. A su lado, Santias parecía más inquieto que nunca. En su mente resonaban historias de almas perdidas, de héroes caídos y de dioses que, al igual que los mortales, sufrían las consecuencias de sus decisiones. Antes de que pudieran acercarse más, la puerta de la sala se abrió lentamente, sin ruido, como si se deslizara por un velo de sombras. Allí, en el umbral, apareció una figura que parecía un guardián, aunque no de carne, sino de espíritu. Era un ser etéreo, con un semblante severo, casi distante. Su mirada fría y penetrante observaba a Dionisio con un interés profundo, como si ya supiera lo que éste buscaba. Sin decir palabra, la figura los invitó a entrar con un leve movimiento de su mano. Adentrándose en la sala, Dionisio y Santia se encontraron en un amplio espacio que no podía ser descrito de forma común. Las paredes, cubiertas de antiguos relieves que representaban escenas de tragedias y comedias, daban la impresión de que la historia misma de la humanidad estaba encerrada en ellas. En el centro de la sala, una gran mesa de piedra negra reposaba, rodeada de sillas vacías, pero de un aire tan solemne que parecía que aquellos que se sentaran allí no serían simples mortales. En el extremo opuesto de la sala, una figura que emanaba una luz tenue se encontraba sentada sobre un trono. Era Hades, el señor del inframundo, cuyo rostro reflejaba la sabiduría y la tristeza de los siglos. No necesitó hablar para imponer respeto, su presencia era suficiente para llenar la sala con el peso de su autoridad. Bienvenidos, Dionisio, dios de la comedia, y Santias, su fiel servidor, dijo Hades, su voz grave y resonante llenando el aire denso de la sala. Vienen a buscar algo que no se puede devolver fácilmente, algo que se ha perdido y que, en este lugar, pocos pueden recuperar. Dionisio, tomando una respiración profunda, se adelantó.
He venido a buscar a Eurípides, para traerlo de vuelta al mundo de los vivos. Su tragedia es necesaria para que el teatro recupere su verdadera esencia. Los dioses pueden reír, pero el dolor humano necesita ser escuchado. La tragedia es la clave para entender el alma. Hades lo miró fijamente, sin emitir una palabra durante un largo momento. La tensión en el aire crecía. Santias, al ver la seriedad de la situación, sintió la necesidad de intervenir, pero no se atrevió a decir nada. El poder de Hades era tan palpable que las palabras parecían desaparecer antes de llegar a su boca. Finalmente, el señor del inframundo habló nuevamente. Eurípides está aquí, como muchos otros que alguna vez caminaron sobre la tierra. Los poetas, los artistas, los grandes nombres que vivieron para dejar un legado. Pero lo que buscan no es simplemente su presencia, sino su aceptación. Para eso, deberán enfrentarse al juicio. La balanza de la justicia está en tus manos, Dionisio. La sala se llenó de un murmullo extraño, como si las voces de aquellos que ya habían cruzado la muerte comenzaran a susurrar en la penumbra. Dionisio, sin mostrar signos de vacilación, asumió su papel, consciente de la carga que implicaba. ¿Un juicio? ¿Es esto lo que debo enfrentar para recuperar a Eurípides? No basta con que yo lo llame desde este reino sombrío. Hades, con una ligera sonrisa en sus labios, explicó, el juicio no es solo para los poetas. Es para el arte mismo. Es un testimonio de su valor, de su capacidad para transformar el sufrimiento en algo sublime, algo eterno. Si deseas que Eurípides regrese, primero debes demostrar que el teatro y la tragedia son dignos de él. A lo lejos, desde las sombras de la sala, aparecieron tres figuras que caminaban hacia la mesa de piedra. Eran los jueces del inframundo, seres antiguos cuyas apariencias eran tan cambiantes como las propias sombras. La primera, una mujer con una mirada penetrante, era la diosa de la justicia. La segunda, un hombre que parecía estar compuesto de niebla y tiempo, representaba la sabiduría. Y el tercero, un ser que reflejaba una tristeza infinita, era la personificación de la memoria. Juntos, los tres formaban el tribunal que decidiría el destino de la tragedia. Dionisio, sin apartar la mirada de ellos, comprendió la magnitud del desafío. No solo estaba pidiendo el regreso de un poeta, sino el renacimiento de un arte que, según los dioses, había sido olvidado o relegado al olvido. Este juicio no solo determinaría el destino de Eurípides, sino también el futuro del teatro ateniense y el alma misma del arte. Si puedo probar que la tragedia es el espejo del alma humana, dijo Dionisio, con una firmeza que sorprendentemente resonó en la sala, entonces Eurípides será liberado, y el teatro regresará a su esplendor. Los jueces lo observaron con atención. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Sin embargo, cada palabra de Dionisio era un desafío y una promesa, un reflejo de su voluntad y su visión de la tragedia como un arte necesario. La sala se llenó de una energía palpable, como si todo el reino de los muertos estuviera esperando la sentencia. El juicio comienza, proclamó Hades, y con ese mandato, el destino de Eurípides y del teatro estaba a punto de ser decidido. Capítulo 5. El juicio de los poetas. El aire en la sala se tornó más pesado, cargado con la incertidumbre de lo que estaba por suceder. Dionisio y Santia se mantuvieron de pie, en silencio, mientras los tres jueces tomaban sus posiciones alrededor de la mesa de piedra. La luz tenue que iluminaba la sala proyectaba sombras alargadas que parecían bailar al ritmo de un viento que no existía. Todo estaba en calma, pero esa calma era, en realidad, una tensión esperando estallar. Los jueces se miraron entre sí. La diosa de la justicia, una mujer de ojos penetrantes y rostro severo, fue la primera en hablar. Su voz resonó como un eco antiguo, una vibración que parecía provenir de las entrañas del mismo mundo subterráneo. Te has presentado ante nosotros, Dionisio, dios del teatro, del disfrute y la comedia, comenzó, su mirada fija en el dios. Has venido a traer de vuelta a Eurípides, el poeta trágico que, con sus palabras, tocó las fibras más profundas del alma humana. Pero no basta con desearlo. No basta con tus palabras o tu poder. El arte mismo debe ser probado, su valor demostrado ante los ojos de quienes ven más allá del tiempo. Dionisio escuchaba, impasible, pero por dentro sentía el peso de la acusación. No se trataba solo de recuperar a Eurípides, se trataba de defender la propia naturaleza del arte, de las tragedias que tanto amaba.
Sabía que este juicio no era simplemente una formalidad, sino una prueba que podría determinar el destino del teatro. La segunda figura, el hombre envuelto en niebla y sabiduría, habló con una calma infinita. Nosotros, los jueces de este reino, no somos mortales. Hemos visto nacer y morir innumerables generaciones, y lo que buscamos en el arte no es solo la belleza, sino su capacidad para reflejar la verdad. La tragedia, en su forma más pura, debe exponer la esencia del sufrimiento humano, debe tocar el corazón de aquellos que la presencian. Si Eurípides regresa, será porque su arte es eterno, porque ha logrado plasmar la verdad que trasciende a todos los seres. Dionisio sintió como las palabras de aquel juez calaban profundamente en su corazón. La tragedia no solo era una forma de arte, sino una puerta a la verdad misma. Sabía que había algo más grande en juego aquí, algo que iba más allá de la simple comedia. En ese momento, la importancia del teatro no solo se centraba en la risa, sino en la reflexión profunda sobre la condición humana. El tercer juez, que emanaba una tristeza infinita, habló a continuación. Su voz era suave, como un susurro, pero cargada de una melancolía que parecía envolver todo lo que tocaba. El arte es, en su esencia, un reflejo de la memoria. La memoria de lo que fue, de lo que es, y de lo que podría haber sido. La tragedia, más que cualquier otro género, es un vehículo para recordar. Nos recuerda las grandezas y las caídas de los hombres, los destinos que se entrelazan con la fatalidad. Si Eurípides regresa, no será solo para repetir lo que ya ha dicho, sino para darle a los hombres la oportunidad de recordar, de aprender del sufrimiento de otros. Las palabras del tercer juez tocaron algo profundo en Dionisio. El teatro, en su forma más sublime, no solo era un entretenimiento, sino una lección de vida, una forma de entender y enfrentar las tragedias que formaban parte del destino humano. El teatro no solo era una representación de lo que los hombres eran, sino de lo que podían llegar a ser, a través de la memoria de los errores y las virtudes de aquellos que habían caminado antes que ellos. El silencio llenó la sala mientras los tres jueces intercambiaban miradas, evaluando lo que Dionisio había dicho, sopesando sus palabras, su causa. La tensión era palpable. El destino de Eurípides, y con él, el futuro del teatro, estaba en juego. Dionisio, con la frente erguida, se mantuvo firme ante el tribunal. Sabía que no podía fallar. La diosa de la justicia fue la primera en hablar, rompiendo el silencio con un suspiro que parecía cargar con siglos de sabiduría y autoridad. La tragedia es una parte esencial de la humanidad. Nos enseña no solo a reír, sino a llorar, a sentir el peso de nuestras propias decisiones. Pero no es suficiente con defenderla con palabras. Debes demostrar, Dionisio, que el arte que buscas restaurar tiene la capacidad de transformar a quienes lo contemplan. Dionisio asintió, sus ojos brillando con determinación. La tragedia no es solo una representación del sufrimiento, es una reflexión sobre el destino, sobre lo que somos y lo que podríamos ser. La tragedia tiene el poder de cambiar a las personas, de hacerlas más conscientes de sí mismas. Si Eurípides regresa, no será solo para recuperar a un poeta, sino para devolverle a la humanidad una parte de su alma. El juez de la sabiduría, que había estado en silencio hasta ese momento, asintió lentamente. Así es, Dionisio. La tragedia es una reflexión profunda, una visión del alma humana en su totalidad. Pero, al igual que la vida misma, no siempre es hermosa ni fácil de enfrentar. Para que Eurípides regrese, debes demostrar que el teatro tiene la fuerza para tocar los corazones de los mortales, para hacerles ver sus propios reflejos en el escenario. Finalmente, el juez de la memoria habló, su tono aún cargado de tristeza. Si puedes mostrar que el arte tiene el poder de recordar a los hombres quienes son realmente, entonces Eurípides podrá regresar. La tragedia no es solo una historia, es una memoria viva que sigue resonando a través de los siglos. Dionisio, sintiendo el peso de las palabras de los jueces, se preparó para lo que vendría. La batalla por la restauración de Eurípides y la tragedia aún no había terminado. Tendría que enfrentarse a algo más grande que su propio deseo. Tendría que probar que el arte, en su forma más profunda, podía cambiar a los hombres, hacerlos reflexionar sobre su vida y su destino. Con esa resolución, el juicio de los poetas comenzaba. Capítulo 6. La prueba de la tragedia. El juicio no había terminado, y ya se sentía como si el peso de los siglos estuviera sobre los hombros de Dionisio. El aire, pesado y denso, parecía envolver la sala,
Y cada palabra que se pronunciaba tenía el poder de reconfigurar el curso de la historia del teatro. Los jueces, serenos pero severos, observaban al dios del vino y del teatro con una mirada que trascendía lo mundano. Sus ojos veían lo que otros no podían, el alma misma de la tragedia. «Has defendido a la tragedia, Dionisio», dijo la diosa de la justicia con voz grave, «pero ahora es momento de demostrar lo que afirmas. No basta con hablar de su belleza, de su capacidad para enseñar, ni de su poder para conmover. Debes mostrarnos que la tragedia, en su más pura forma, es capaz de transformar el alma humana. Debes probar que, como afirmas, su verdadero propósito es hacernos ver la vida y el destino tal y como son, sin adornos, sin ilusiones». Dionisio, que hasta ese momento había permanecido en silencio, respiró profundamente. Sabía que este juicio no era solo una confrontación de palabras, era una prueba de fuego para el alma misma del teatro. Con una serenidad inesperada para quien tan a menudo se mostraba exuberante, se adelantó un paso, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para salvar la esencia de la tragedia. «Entiendo lo que me pides», comenzó, y su voz resonó en la sala como un canto lejano, «pero no será una tarea fácil. La tragedia no es solo un espectáculo ante los ojos del espectador. La tragedia es un espejo donde cada alma, sin importar su origen o su destino, puede ver reflejadas sus propias miserias y grandezas. La tragedia no da respuestas, pero pone en evidencia las preguntas que todos llevamos dentro». Los jueces se miraron, cada uno sumido en su propia reflexión. La diosa de la justicia levantó la mano, indicándole que continuara. «Lo que les pido», prosiguió Dionisio, «es que comprendan lo que significa verdaderamente enfrentar la tragedia. No basta con verla como una narración, como un juego de palabras. La tragedia debe ser vivida, debe ser sentida con la misma intensidad con que los héroes que la habitan enfrentan su destino. Es la vivencia de la fatalidad misma lo que nos transforma». Los tres jueces, que observaban en silencio la magnitud de las palabras de Dionisio, empezaron a debatir entre ellos. Cada uno de ellos representaba una faceta del arte que estaba a punto de ser evaluado: la justicia, la memoria y la sabiduría. Finalmente, fue el juez de la sabiduría quien rompió el silencio. «¿Y cómo probarás esta afirmación, Dionisio? ¿Cómo demostrarás que la tragedia tiene la capacidad de transformar? El teatro no es solo un entretenimiento, es una forma de verdad. Si la tragedia no puede revelar esa verdad con la misma contundencia con la que los dioses imponen su destino, entonces todo el esfuerzo será en vano». Dionisio, quien había anticipado esta pregunta, se preparó para dar su respuesta. «La tragedia», dijo con una firmeza que brotaba de lo más profundo de su ser, «se muestra en su totalidad cuando se enfrenta a los momentos más oscuros de la vida. Debemos recordar que la tragedia no es solo una exposición del sufrimiento, sino también de la fortaleza del espíritu humano al enfrentar ese sufrimiento. Es una oportunidad para que el espectador vea la grandeza incluso en la caída. Es en esa caída, en ese momento de quiebre, cuando el alma humana alcanza su mayor claridad». Las palabras de Dionisio resonaron como un eco en la sala, y por un momento, incluso los jueces parecieron sumidos en una reflexión profunda. La diosa de la justicia, que hasta entonces había mantenido un rostro impasible, mostró un leve movimiento en sus labios, como si por fin comprendiera la magnitud de lo que Dionisio intentaba transmitir. «Te has expresado con elocuencia», dijo finalmente la diosa de la justicia, «pero todavía queda una cuestión fundamental. ¿Qué hay de la tragedia misma? ¿Cómo demostraremos que, en efecto, tiene la capacidad de transformar, de tocar los corazones de aquellos que la presencian? Debemos ver la tragedia en acción, no solo hablar de ella». Dionisio asintió. Sabía lo que tenía que hacer. Su misión era mucho más que una defensa abstracta. Había llegado el momento de invocar la esencia misma de la tragedia. Sin decir una palabra más, extendió sus brazos y, con un gesto dramático, hizo que el escenario ante ellos cobrara vida. El suelo de la sala comenzó a temblar ligeramente, y de repente, una luz suave comenzó a iluminar un rincón oscuro de la sala. Allí, como si emergiera de las mismas entrañas del teatro, se levantaron sombras de figuras míticas, personajes que solo existían en los relatos más profundos de la tragedia. Edipo, Medea, Antígona, Aquiles, todos ellos, personajes que habían vivido, sufrido y enfrentado su destino con una pasión tan intensa que sus historias nunca morirían. El juez de la memoria, cuya mirada siempre había sido distante, ahora parecía completamente absorbido por lo que veía. «Esto,
Esto es lo que quiero decir, murmuró, casi para sí mismo. La tragedia no se trata solo de contar historias. Se trata de hacer que esas historias cobren vida dentro de nosotros, que nos hagan sentir lo que esos héroes sintieron. Dionisio observó cómo los personajes tragaban lentamente el espacio, sus rostros marcados por el sufrimiento y la fortaleza, como si cada uno de ellos tuviera algo que decir a la humanidad entera. Era una escena de profunda belleza y angustia. Este es el verdadero poder de la tragedia, dijo Dionisio, su voz suave, como si ya hubiera ganado la batalla. No es solo un reflejo de lo que ocurrió, sino una oportunidad para que cada espectador se enfrente a sus propios demonios, a sus propias pasiones, y se vea a sí mismo en esos héroes que luchan con sus destinos. Es un viaje al corazón de la humanidad. Los jueces, quienes hasta ese momento habían sido figuras de severidad, miraban a su alrededor, como si por fin entendieran lo que Dionisio había tratado de transmitir. La sala, que antes estaba llena de tensión, ahora parecía estar impregnada de una profunda calma. Los personajes, al igual que las sombras del teatro, parecían desaparecer lentamente, dejando solo la sensación de su presencia. Finalmente, el juez de la sabiduría habló. Has demostrado lo que muchos creían imposible, Dionisio. La tragedia no solo es un espectáculo, sino un medio para tocar el alma. Has traído a la vida lo que el teatro debe ser, un espejo donde cada uno puede verse reflejado. Dionisio, con la satisfacción de haber cumplido su misión, sonrió. Había ganado la prueba, y con ello, había logrado que la tragedia fuera reconocida no solo como una forma de arte, sino como un medio profundo de transformación y reflexión. La tragedia no solo era una historia, era un alma viva, lista para tocar el corazón de todos aquellos dispuestos a escucharla. Capítulo 7. La voz del pueblo. El juicio continuaba, pero el ambiente en la sala había cambiado. La atmósfera ya no era tan densa ni tan cargada de tensión. La resolución que Dionisio había aportado con su intervención sobre la tragedia había iluminado la sala con un nuevo entendimiento. Sin embargo, había un último aspecto que quedaba por aclarar, uno que podría alterar el curso de la defensa de la comedia. La voz del pueblo, la verdadera esencia de la comedia, el alma misma del teatro popular. El dios del vino, quien había mantenido la serenidad, ahora sintió una ligera incertidumbre. Había entendido que la tragedia, con todo su esplendor y profundidad, encontraba su lugar en el corazón del espectador, tocando las fibras más profundas del ser humano. Pero la comedia era otra cosa. ¿Cómo podría defender la comedia, un arte que se alimentaba de las contradicciones de la vida cotidiana y de los defectos humanos, sin perder su esencia? Fue entonces cuando la diosa de la justicia, con su mirada fija en él, habló de nuevo. Dionisio, dijo con voz que resonaba como un eco lejano, has demostrado de manera impecable el poder transformador de la tragedia. Ahora, te pido que defiendas la comedia. ¿Cómo puede un género que juega con el ridículo, la burla y la exageración ser igual de valioso para la humanidad? ¿Cómo puede la comedia elevar al alma como lo hace la tragedia? El dios del vino cerró los ojos por un instante, como si quisiera buscar las palabras adecuadas entre las sombras del alma humana. La comedia, al igual que la tragedia, no solo era un reflejo de la sociedad, sino un mecanismo poderoso para mostrar la verdad en su forma más cruda y, a veces, más humorística. Mientras pensaba en sus respuestas, recordaba los rostros de los comediantes que, a lo largo de los siglos, habían logrado arrancar sonrisas y carcajadas, pero también reflexiones profundas sobre la naturaleza humana. Es cierto, comenzó Dionisio, que la comedia no tiene la misma profundidad que la tragedia en cuanto a sufrimiento y destino. La comedia no se alimenta del dolor profundo del ser humano, sino de sus contradicciones, sus vicios y sus miserias cotidianas. Pero ¿acaso no es igualmente cierto que la vida está hecha de ambos, de momentos de sufrimiento y de momentos de risa? La comedia no es una evasión de la realidad, es una forma de enfrentarse a ella con ligereza, con astucia, con una crítica que se disfraza de risa. Los jueces lo miraban con una intensidad renovada. El juez de la sabiduría, que había estado en silencio durante mucho tiempo, levantó una mano, como si estuviera dispuesto a interrumpir. Pero, Dionisio, dijo lentamente, la comedia no puede ser tomada tan a la ligera. No puede ser solo un juego de palabras, una broma rápida que provoque carcajadas sin profundidad. Si la comedia se reduce a eso, entonces no tendría ningún valor filosófico ni moral. Dionisio asintió, sabiendo que había que desmantelar esa idea de forma clara. Tienes razón,
Sabio juez, dijo con una calma infinita. La comedia no es simplemente una burla vacía. Lo que algunos no comprenden es que la comedia tiene una profundidad que va más allá de la risa superficial. Los comediantes no solo representan el ridículo, ellos exhiben la hipocresía humana, las debilidades que todos compartimos, pero con la agudeza de la ironía. La comedia se ríe de nosotros mismos, de las estructuras que creemos firmes, de las ideas que nos construimos. Y a través de esa risa, nos muestra lo absurdo de nuestra existencia y, al mismo tiempo, nos invita a liberarnos de esas mismas cargas. El dios del vino recorrió con su mirada a los presentes, y su rostro reflejaba una pasión renovada por lo que estaba diciendo. La comedia es un espejo deformado, sí. Pero es un espejo que revela la verdad y la falacia de nuestra naturaleza. A través de la comedia, vemos nuestras propias fallas reflejadas, y eso nos hace más humanos. Nos enseña a reír de nuestras propias limitaciones, a reconocer la ironía de nuestras pretensiones y, lo más importante, a liberarnos de la pesada carga de tomar todo demasiado en serio. La diosa de la justicia, que hasta ahora había mantenido un aire de seriedad, empezó a sonreír sutilmente. Así que, de alguna manera, la comedia también es un medio de transformación, dijo. No en el mismo sentido que la tragedia, quizás, pero igualmente capaz de revelar la verdad que se oculta detrás de las máscaras de la sociedad. Dionisio asintió con una sonrisa, satisfecho de ver que sus palabras comenzaban a calar hondo. Exactamente. La comedia tiene esa capacidad. A través de la risa, puede liberar las tensiones que nacen de nuestras contradicciones internas. Puede sacar a la luz la hipocresía que todos compartimos y, al mismo tiempo, mostrarnos la belleza del absurdo que es la vida. Nos invita a no tomarnos demasiado en serio, a entender que la humanidad, con sus defectos, es también digna de ser amada, tal como es. De repente, la sala se llenó de un murmullo suave, una corriente de comprensión que fluía entre los jueces. El juez de la memoria, que había estado en silencio todo el tiempo, comenzó a hablar. Lo que Dionisio dice es profundo, reconoció. La comedia, al igual que la tragedia, nos ayuda a enfrentar la realidad, pero lo hace de una manera distinta. Nos enseña a ver la verdad de forma ligera, a reírnos de nosotros mismos, y en ese acto de risa, encontramos una forma de liberación. Los otros jueces, que hasta ese momento se habían mantenido reservados, comenzaron a asentir con la cabeza. Incluso la diosa de la justicia, quien en un principio había mostrado reservas hacia la comedia, parecía comprender lo que Dionisio intentaba transmitir. Entonces, continuó el juez de la sabiduría, la comedia no es solo una forma de entretenimiento vacío. Es, en su propio modo, una forma de sabiduría. Nos revela las verdades que no queremos ver, pero con una ligereza que hace que aceptemos esas verdades con mayor facilidad. Dionisio sonrió, satisfecho con la dirección que había tomado la conversación. Exactamente. La comedia no solo nos arrastra a la risa, nos obliga a reflexionar. Nos muestra lo absurdo de nuestras costumbres, nuestras reglas y nuestras instituciones. Nos revela la ironía de la vida, esa ironía que tanto nos cuesta aceptar, pero que, cuando la entendemos, nos permite vivir con más libertad y alegría. Y con esas palabras, la defensa de la comedia estaba completa. Dionisio había logrado lo imposible. Había demostrado que la comedia, en su apariencia ligera y burlona, poseía una verdad tan profunda como la de la tragedia misma. Capítulo 8. El juicio final de las artes. El juicio estaba llegando a su clímax, y un aire de expectación llenaba la sala. Los jueces se habían mostrado receptivos a las palabras de Dionisio, y las discusiones sobre la tragedia y la comedia habían alcanzado una intensidad filosófica que transformaba cada argumento en una búsqueda profunda del alma humana. Sin embargo, todavía quedaba una cuestión por resolver, la más importante de todas. ¿Cuál era el verdadero valor de las artes en la vida humana? ¿Qué papel jugaba la tragedia en el vasto escenario del universo? ¿Y cómo se relacionaba con la comedia en la transformación de la sociedad y el individuo? Los dioses y diosas que presidían el juicio se habían mostrado convencidos por la defensa de ambos géneros, pero ahora la verdadera pregunta que pesaba sobre el juicio era si, en su conjunto, el arte podía sostenerse como un pilar esencial para la humanidad o si su impacto era fugaz y efímero, como las mismas obras que se representaban ante el público. Dionisio, que ya había defendido con vehemencia la comedia y la tragedia, se encontraba ante el último reto. Sabía que el camino hacia una resolución no era solo la defensa de su propio arte,
sino una reconciliación entre los dos géneros, que al final no eran opuestos, sino complementarios. A pesar de su amor por la comedia, Dionisio no podía negar la importancia de la tragedia, su capacidad para penetrar en las entrañas del ser humano y dejar una marca indeleble en la memoria colectiva. La diosa de la sabiduría, Atenea, que había sido la voz callada durante el juicio, intervino por fin. Sus ojos brillaban con una intensidad tal que parecían capaces de ver a través de la humanidad misma. Dionisio dijo con una voz serena, pero cargada de autoridad: hemos oído tus palabras con atención, y la defensa que has hecho de la comedia y la tragedia ha sido magistral. Sin embargo, la pregunta que persiste es si estas artes realmente sirven a un propósito mayor, o si simplemente son un medio para que los humanos se entretengan, distraigan de sus miserias, pero sin ofrecerles una forma de progreso real. El dios del vino, que había contemplado en silencio las palabras de Atenea, asintió lentamente. Él entendía la profundidad de la pregunta. ¿Acaso las artes solo alimentaban las pasiones humanas, o podían ser un vehículo de conocimiento, un medio para que la humanidad alcanzara un estado superior de conciencia? Dionisio se adelantó y, sin dudar, comenzó a hablar. Las artes, dijo con una serenidad que reflejaba la gravedad del momento, no son meras distracciones de la realidad. En la tragedia, como en la comedia, encontramos algo que trasciende lo superficial. La tragedia revela la fragilidad de la condición humana, sí, pero también nos enseña la fuerza que podemos encontrar en medio del sufrimiento. La comedia, por su parte, no solo nos arrastra a la risa, sino que nos permite reflexionar sobre nuestras contradicciones, nuestros vicios, y nuestra humanidad imperfecta. Ambas artes, aunque diferentes en su forma y tono, son las que nos conectan con las verdades más profundas de nuestro ser. Y es en esta conexión que radica su valor. Atenea, observando con detenimiento a Dionisio, pareció meditar sus palabras antes de hablar de nuevo. Pero, ¿cómo puede el arte realmente transformar a la humanidad? ¿Cómo puede el teatro, con sus máscaras y escenas fantásticas, ser un medio para él? ¿Cambio profundo y duradero? El arte es efímero, es un suspiro en el viento. ¿Realmente puede trascender? Dionisio sonrió levemente, reconociendo la naturaleza filosófica de la pregunta. El arte es, como dices, efímero, pero precisamente en esa efemeridad reside su poder. Las representaciones teatrales no duran, es cierto, pero lo que dejan en el alma humana puede ser eterno. Cada obra que se representa, cada tragedia que se desenvuelve sobre el escenario, cada comedia que hace reír al pueblo, se convierte en una experiencia vivida, una que se incorpora al corazón de los espectadores. No es la obra en sí misma lo que permanece, sino el efecto que tiene sobre quienes la viven. Y este efecto puede transformar el pensamiento, el comportamiento y la visión del mundo. En ese instante, una presencia distinta se alzó entre los jueces. Era el dios Hermes, el mensajero, conocido por su astucia y su habilidad para encontrar el camino en cualquier confusión. Con su característico aire juguetón, se acercó a Dionisio y a Atenea, y su voz resonó con una mezcla de sabiduría y misterio. Lo que Dionisio dice, intervino Hermes con una sonrisa que iluminaba su rostro. Es cierto, pero quiero añadir algo más. No es solo el efecto que tiene el arte en el individuo lo que lo hace valioso, sino también su capacidad para conectar a las personas entre sí. Las tragedias y comedias no solo educan a los individuos, las obras de teatro unen a la comunidad, crean un espacio común donde los humanos pueden reflexionar sobre sí mismos y sobre su sociedad. El arte es, en última instancia, un vehículo para la convivencia humana, un espacio en el que todos podemos encontrar una voz, una reflexión, una emoción compartida. Dionisio asintió, agradecido por la intervención de Hermes. Así es. El arte no es solo un medio de reflexión personal, sino también una forma de cohesionarnos como seres humanos. A través de la risa de la comedia o el llanto de la tragedia, los individuos se encuentran en un espacio común. Y esa conexión no se pierde, aunque las obras terminen. Se queda con nosotros, formando parte de nuestra experiencia colectiva. La diosa de la justicia, que había observado atentamente el intercambio entre los dioses, levantó la mano en señal de calma. Lo que está claro, dijo, es que ambas artes, tanto la tragedia como la comedia, desempeñan un papel crucial en la vida humana. Nos enseñan, nos transforman y, sobre todo, nos unen. El arte tiene un poder que trasciende lo efímero de la obra. Nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones y a ver el mundo con una nueva perspectiva.
Con esas palabras, el juicio llegó a su conclusión. La sala se llenó de un profundo silencio, mientras los jueces, en su sabiduría infinita, asimilaban la importancia de las artes en la vida humana. Dionisio, satisfecho con el desenlace, sabía que su lucha por la defensa de la comedia y la tragedia había sido exitosa. Ambas artes, lejos de ser antagonistas, se complementaban, formando un todo que enriquecía la existencia humana. Y así, el juicio de las artes terminó. La tragedia y la comedia, aunque diferentes en su esencia, habían sido reconocidas como las dos caras de una misma moneda, el reflejo de la humanidad, con todas sus virtudes, defectos y contradicciones. La lección había sido clara. El arte, en cualquiera de sus formas, tenía el poder de transformar a los individuos, unir a las comunidades y, lo más importante, revelar las verdades más profundas de la vida misma. Capítulo 9. El retorno al teatro. Después de la profunda reflexión sobre la importancia de las artes, el juicio se cerró, pero el eco de las discusiones seguía resonando en las mentes de los presentes. Dionisio, al ver que el ambiente comenzaba a relajarse, decidió que era hora de regresar al mundo terrenal, al vibrante escenario de Atenas, donde todo había comenzado. Los dioses y diosas, satisfechos con las deliberaciones, lo acompañaron en su retorno, pero no sin antes brindar un último mensaje. El teatro, en todas sus formas, seguiría siendo un pilar fundamental de la humanidad. Mientras Dionisio descendía a la tierra, su corazón palpitaba con emoción. El teatro no era solo una cuestión de actores, máscaras y escenas, era la expresión misma de la vida humana, con todas sus alegrías, penas, esperanzas y frustraciones. El dios del vino comprendió que, en su esencia, el teatro era la voz del pueblo, el latido del alma colectiva. Al llegar a las colinas de Atenas, observó el bullicio de la ciudad. Las calles estaban llenas de vida, de ciudadanos que caminaban apresurados, de comerciantes que pregonaban sus mercancías, de niños que jugaban a la sombra de los edificios. Pero, por encima de todo, resonaba el rugido de la gente en las plazas, el murmullo constante de aquellos que se dirigían al teatro, como si fuera una especie de templo sagrado. Dionisio, con su copa siempre llena y su mirada curiosa, se infiltró entre la multitud sin ser visto. Al principio, se sentó en el último banco del teatro, oculto entre las sombras de los grandes pilares de piedra. Allí, observó cómo el público comenzaba a reunirse, cómo los actores se preparaban detrás del telón, ajustando sus trajes, ensayando sus líneas. La energía era palpable, la anticipación se sentía en el aire. El teatro, en su forma más pura, era una celebración de la vida misma. No importaba si la obra era una tragedia desgarradora o una comedia ligera, lo que importaba era que, por unas horas, los seres humanos podían olvidarse de sus preocupaciones diarias y sumergirse en un mundo donde todo era posible, donde la realidad y la ficción se entrelazaban en una danza eterna. Dionisio observó con detenimiento. El actor que interpretaba al héroe trágico se mostraba agotado, pero su pasión iluminaba el escenario. Cada palabra, cada gesto, era una representación de la lucha interna del ser humano. El miedo, la esperanza, la duda, la certeza. Por otro lado, la actriz que representaba la comedia saltaba de un lado a otro del escenario, con su risa contagiosa y su energía desbordante, haciendo que el público riera y reflexionara a la vez. El dios del vino pensó en las horas de ensayo, en los sacrificios de los actores, en la dedicación de los escritores y directores. Todo eso se fundía en un único momento, en un solo acto de creación que trascendía el tiempo y el espacio. El teatro no era solo un reflejo de la vida, sino un espacio donde la vida misma cobraba forma y se transformaba ante los ojos del público. A lo largo de la función, Dionisio se sumió en un profundo silencio, sin moverse de su asiento. A medida que las escenas se desarrollaban, recordaba cómo, en su propia naturaleza divina, él era un símbolo de la contradicción, el dios del vino y la fertilidad, pero también del caos y la disolución. Esa dualidad, pensó, era la esencia misma del teatro. La vida no era ni completamente trágica ni completamente cómica, sino que estaba llena de momentos de ambos extremos. Y en el teatro, los seres humanos podían encontrar una forma de reconciliar esas dos fuerzas, esas dos caras de la moneda. La obra llegó a su fin, y el público estalló en aplausos. Los actores se inclinaron, agradecidos por el reconocimiento, y los dioses del Olimpo se reunieron en su cielo, observando con satisfacción. Dionisio, aún entre la multitud, sonrió para sí mismo. Sabía que el teatro seguiría siendo un lugar de transformación,
de reflexión y de sanación para todos los que lo experimentaran. Con una última mirada al escenario, se levantó y comenzó a caminar hacia las puertas del teatro. En ese momento, sintió una paz profunda. El arte, en todas sus formas, había cumplido su propósito. Había tocado las almas de los mortales, había cambiado sus corazones, y había dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. A lo lejos, el sonido de la música comenzó a resonar en las calles de Atenas. La celebración de la vida continuaba. Los festivales, las danzas y las representaciones teatrales seguirían llenando las noches de la ciudad, recordando a todos que, sin importar las adversidades de la vida, el arte siempre encontraría una manera de iluminar el camino hacia la verdad y la belleza. Y Dionisio, como siempre, seguiría siendo el guardián de esa verdad, el protector de la comedia y la tragedia, el Dios que había dado a la humanidad la capacidad de reír y llorar, de soñar y de vivir. Así, el teatro nunca moriría, porque el alma humana, en su eterna búsqueda de significado, siempre necesitaría un espacio para expresarse, para ser vista y comprendida. El retorno al teatro no era simplemente un regreso físico a la escena, sino un retorno a la esencia misma de la vida. Y con este retorno, Dionisio sabía que había cumplido con su misión. Capítulo 10. La sabiduría en el caos. Dionisio, en su viaje a través de la realidad humana, se detuvo en un momento de reflexión. El teatro, la comedia, la tragedia, eran solo un espejo de algo más grande, algo más profundo. Se encontraba ante el vasto océano de la vida misma, con sus mareas que iban y venían, con sus momentos de calma y tormenta. Sin embargo, Dionisio sabía que en cada ola, en cada turbulencia, residía una verdad inquebrantable. La sabiduría no se encontraba solo en la serenidad, sino también en el caos. Y era en el caos donde las respuestas más puras se revelaban. De entre la multitud que se dispersaba tras la obra, un hombre de rostro arrugado y barba larga, de ojos profundamente sabios pero cargados de incertidumbre, se acercó al dios del vino. Su presencia era inconfundible, no era un hombre común, sino un filósofo, alguien que buscaba respuestas más allá de lo visible, más allá de lo inmediato. ¿Qué buscas en el teatro, Dionisio?, preguntó el hombre con una voz grave, casi como un eco del pasado. ¿Acaso no te das cuenta de que el arte es solo una sombra de la verdad que reside más allá del escenario? Dionisio sonrió, reconociendo la profundidad de su interlocutor. Busco lo mismo que tú, sabio filósofo, respondió, pero en los rostros que se esconden tras las máscaras, en las risas que se mezclan con las lágrimas, en los gritos de angustia que se transforman en canciones de esperanza. El filósofo, al escuchar las palabras del dios, frunció el ceño y se quedó en silencio. Sus pensamientos, como siempre, viajaban más rápido que sus palabras. ¿No crees que la verdad es más que una cuestión de emociones, Dionisio? El alma humana es capaz de la razón, y no todo en la vida debe ser un juego de luces y sombras, de risas y llantos. La sabiduría se encuentra en la mente, en el análisis profundo de la naturaleza. Dionisio, sin perder la calma, asintió levemente. Es cierto que la razón tiene su lugar, pero también lo tiene el caos. La vida, como el teatro, no es solo un acto de reflexión lógica, sino una danza entre el orden y el desorden, entre lo racional y lo irracional. Los momentos de caos nos revelan lo que las reglas no pueden, la verdadera naturaleza de nuestras pasiones, de nuestros temores, de nuestra humanidad. El filósofo, movido por las palabras del dios, parecía cuestionarse a sí mismo. Entonces, ¿la sabiduría se encuentra en la irracionalidad? ¿En la desesperación de los hombres que se entregan al caos sin medida? Dionisio observó a su alrededor, el teatro vacío ahora, pero lleno de ecos de lo que había sido. La gente se dispersaba, sus rostros aún iluminados por la llama de la experiencia vivida. La sabiduría, dijo con calma, no reside solo en la razón ni en el caos. La sabiduría es el entendimiento de cómo los dos se entrelazan. La razón puede guiarnos a través del camino recto, pero es el caos, las emociones no controladas, los impulsos, los miedos y las pasiones, lo que nos recuerda que estamos vivos. La verdadera sabiduría no niega ninguna de las dos partes. Al contrario, las abraza, las entiende, las integra. El filósofo, por un momento, se quedó pensativo. Entonces, el caos también tiene un propósito. No es solo una fuerza destructiva, sino una que nos enseña algo esencial sobre nosotros mismos. Exactamente, respondió Dionisio. La vida es un equilibrio,
un constante juego entre el orden y el desorden. Cada paso que damos, cada acción que emprendemos, refleja esa dualidad. Los momentos de caos no deben ser temidos, sino comprendidos. En cada tempestad, hay una lección oculta, una sabiduría que solo los valientes pueden descubrir. El filósofo, asintiendo lentamente, parecía encontrar en las palabras del dios una verdad que resonaba con su propia experiencia. Es curioso, murmuró, cómo algo tan aparentemente destructivo puede ser también una fuente de conocimiento. El vino, dijo Dionisio con una sonrisa, es como el caos. Puede embriagar y cegar, pero también puede abrirnos los ojos a lo que no vemos en la calma. Es solo cuando nos entregamos a la totalidad de la experiencia, sin miedo, sin reservas, cuando alcanzamos una comprensión profunda de lo que significa ser humano. El filósofo guardó silencio, y por un instante, ambos se quedaron contemplando las ruinas del teatro. En su destrucción había una belleza, una perfección imperfecta que solo el caos podía brindar. Dionisio, con su copa siempre llena, levantó el cáliz hacia el cielo. El caos es la esencia misma de la creación. Y la sabiduría no es solo el conocimiento que adquirimos, sino la capacidad de aceptar la complejidad de nuestra existencia. Con estas palabras, el dios del vino se despidió del filósofo y de la ciudad. En su corazón, llevaba consigo una verdad simple pero profunda. La sabiduría no es solo el dominio de la razón, sino el entendimiento de que, en la danza del caos y el orden, reside la verdadera esencia de la vida. Y esa danza, pensó, nunca terminaría. Capítulo 11. La divinidad en los hombres. Tras la reflexión sobre el caos y la sabiduría que nacía de él, Dionisio se vio ante un nuevo reto, la comprensión de la humanidad misma. El dios del vino sabía que los mortales, en su búsqueda de sentido, habían creado estructuras, leyes y creencias para intentar dominar el caos. Sin embargo, aquellas construcciones no siempre reflejaban la verdadera esencia del ser humano. Al caer la noche sobre Atenas, con el cielo cubierto por un manto de estrellas, Dionisio sintió la necesidad de adentrarse aún más en el alma humana. Fue entonces cuando se encontró con un hombre joven, vestido con una túnica sencilla, que caminaba solo bajo la luz de la luna. No había nada especialmente notable en su apariencia, pero algo en su presencia llamó la atención del dios. Este joven parecía como perdido en sus propios pensamientos, en una reflexión profunda que trascendía las palabras. Su rostro reflejaba una serenidad que solo pocos alcanzan, pero al mismo tiempo, una inquietud interna que lo mantenía lejos de la paz completa. Dionisio, curioso, se acercó sin ser visto, observando al joven como quien contempla una obra maestra aún inacabada. El joven levantó la vista, como si hubiera sentido la presencia de alguien más. Sus ojos, llenos de una sabiduría no comprensible para los simples mortales, se encontraron con los de Dionisio, y en ese momento, el dios del vino entendió que este ser era distinto. Había algo divino en él, algo que no podía ser ignorado. ¿Qué buscas, hijo de los hombres?, preguntó Dionisio, su voz suave pero cargada de una energía primordial. El joven, al escuchar la voz de Dionisio, no se sorprendió, como si de alguna manera ya supiera que aquel ser divino se acercaba a él. Busco comprender el propósito de mi vida, respondió con una calma impresionante. Sé que mi alma está dividida entre lo terrenal y lo eterno, y me siento atrapado en esa contradicción. Vivo entre los hombres, pero siento que no soy como ellos. Mi mente ansía conocer, mi corazón desea amar, pero mis pies siguen caminando por un sendero que parece siempre alejarme de lo que busco. Dionisio sonrió levemente, impresionado por la profundidad de las palabras del joven. La búsqueda de sentido, como el vino que embriaga, nunca es simple ni directa, dijo el dios. Pero debo decirte, joven mortal, que lo que buscas no está fuera de ti. No hay un camino específico que debas seguir. La divinidad en los hombres no se encuentra en las grandes gestas ni en los templos sagrados, sino en la capacidad de sentir, de vivir plenamente, de aceptar la totalidad de lo que eres. El joven miró al dios con una mezcla de asombro y duda. ¿Aceptar la totalidad de lo que soy? ¿Es eso lo que realmente significa ser divino? Sí, respondió Dionisio con convicción. Cada ser humano posee en su interior una chispa divina, aunque muchos la ignoran o la ocultan bajo las capas del miedo, la vergüenza y el conformismo. La divinidad no es algo externo, algo que se pueda alcanzar solo a través de actos heroicos o sacrificios grandiosos. La divinidad reside en la capacidad de vivir con autenticidad,
de abrazar todas las facetas de tu ser, tanto las que consideras nobles como las que percibes como oscuras. Solo entonces comprenderás que no hay separación entre lo divino y lo humano. Ambos son una y la misma cosa. El joven permaneció en silencio, digiriendo las palabras del dios. Dionisio, viendo su indecisión, continuó: el hombre que busca la divinidad fuera de sí mismo está destinado a vivir en confusión. Es solo cuando miramos en nuestro interior, cuando permitimos que nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestros sueños y nuestras sombras se fusionen, que tocamos lo divino. La vida misma es un acto de creación, y cada acción que tomas, cada pensamiento que albergas, es una manifestación de esa divinidad interna. Dionisio, con un gesto elegante, señaló el cielo estrellado. Observa esas estrellas, jóvenes mortales. Ellas no se esfuerzan por brillar, no luchan por su existencia. Ellas simplemente son. Y en su ser, en su constante resplandor, reflejan una verdad universal. Todo lo que existe en el cosmos tiene un propósito, incluso cuando no lo comprendemos. El joven, con la mirada fija en las estrellas, sintió que algo comenzaba a cambiar en su interior. Las palabras del dios, aunque desconcertantes, le ofrecían una sensación de libertad. ¿Por qué seguir buscando fuera de él lo que siempre había estado dentro? ¿Por qué seguir buscando la divinidad en los templos y en los sacrificios cuando podía encontrarla en la autenticidad de su ser? Dionisio observó su rostro, ahora lleno de reflexión, y vio que el joven comenzaba a comprender. «Recuerda esto», dijo el dios con una suavidad infinita. «La divinidad no te será dada como un don. Es algo que se despierta en ti cuando eres capaz de aceptarte completamente, cuando puedes abrazar tanto la luz como la oscuridad que habitan tu corazón. La verdadera sabiduría, la verdadera divinidad, reside en esa aceptación incondicional». El joven inclinó la cabeza en señal de gratitud, pero también de humildad. «Entiendo, Dionisio», dijo, con una voz que resonaba con una sabiduría recién nacida. «La divinidad no es algo que se persigue desde fuera. Está dentro de mí, esperándome a aceptarla. Y esa aceptación, entiendo ahora, es lo que me permitirá vivir plenamente». Dionisio sonrió, viendo cómo el joven comenzaba a entender lo que solo unos pocos elegidos habían comprendido a lo largo de los siglos. «Así es», dijo el dios del vino, «y recuerda, la vida es un viaje, no un destino. No busques respuestas definitivas. En lugar de eso, vive con intensidad, vive con pasión, vive con el alma abierta. La divinidad te alcanzará cuando dejes de buscarla y, en cambio, te permitas ser quien eres». Con esas palabras, Dionisio se despidió del joven, sabiendo que había plantado una semilla en su corazón. Esa semilla, tarde o temprano, daría fruto. El joven no sería el mismo, pues había tocado, aunque brevemente, la esencia de lo divino dentro de sí mismo. Mientras Dionisio se retiraba, la luna se alzaba con más fuerza sobre Atenas. Las estrellas brillaban con una intensidad renovada, como si el universo entero estuviera celebrando la revelación que acababa de ocurrir. Y el dios del vino, siempre el guardián de las verdades no dichas, sonrió al ver cómo, una vez más, la humanidad había sido tocada por el misterio de la vida y la divinidad que reside en su ser. Así, Dionisio sabía que el camino hacia la comprensión de la divinidad no pasaba por el conocimiento académico ni por los sacrificios religiosos, sino por la aceptación radical de la humanidad en su totalidad. Y en ese reconocimiento, los hombres podían encontrar la verdadera libertad y el propósito de su existencia. Capítulo 12. El juego eterno de la vida y la muerte. La sombra del tiempo se deslizaba lentamente sobre el escenario que Dionisio contemplaba. Como un pintor que trabaja con pinceladas suaves sobre un lienzo etéreo, el dios del vino veía cómo los hilos del destino tejían y deshacían los destinos de los mortales. En la vida de los hombres, todo parece llevarse a cabo entre la constante oscilación de la vida y la muerte, de lo visible y lo invisible, de la luz y la sombra. Y Dionisio, siempre observador y partícipe de las pasiones humanas, comprendió que esta danza perpetua era el verdadero motor de la existencia. Se encontraba ahora en un pequeño rincón del bosque sagrado, donde los árboles susurraban entre sí, como si compartieran secretos ancestrales. El dios, vestido con una túnica que reflejaba los destellos de la luna, se reclinó sobre una roca, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro. Sabía que esta noche algo importante debía revelarse, algo que los mortales aún no comprendían completamente, y que sin embargo siempre había estado frente a ellos: la conexión intrínseca entre la vida y la muerte.
En ese instante, el sonido de unos pasos suaves perturbó la quietud de la noche. Dionisio alzó la mirada y vio a una figura que se acercaba, vestida con una capa de plumas oscuras. Era un hombre mayor, de rostro marcado por la sabiduría y el desgaste del tiempo. La mirada de este hombre, sin embargo, no reflejaba tristeza ni desesperación, sino una paz profunda, como si hubiera comprendido algún misterio oculto a los ojos de la mayoría. «¿Qué buscas en la quietud de la noche, anciano?», preguntó Dionisio, su voz impregnada de curiosidad y suavidad. El hombre se detuvo frente a él, y tras unos momentos de reflexión, respondió: «Busco entender la naturaleza de este ciclo que parece envolverlo todo. He vivido largas décadas, he visto nacer a muchos, y también he visto morir a otros. La muerte parece ser la constante que siempre sigue a la vida, pero me pregunto, ¿es la muerte realmente el final, o solo una transición hacia algo más?». Dionisio sonrió levemente. Había muchas preguntas que los mortales se hacían una y otra vez, pero esta en particular resonaba profundamente en su esencia. La vida y la muerte eran dos caras de la misma moneda, pero los humanos no siempre comprendían la conexión entre ellas. «La vida y la muerte son dos bailarines en un escenario sin fin», dijo Dionisio, sus palabras flotando en el aire como susurros de viento. «Ambos existen para dar sentido al otro, y aunque los mortales temen la muerte, en realidad es ella quien les otorga el verdadero valor a la vida». El anciano frunció el ceño, confundido. «¿Cómo puede ser esto posible? La muerte trae sufrimiento, nos arrebata a aquellos que amamos, y nos deja con un vacío profundo e insondable». Dionisio asintió lentamente, comprendiendo la lucha interna del hombre. «El dolor que sientes ante la pérdida es real, y es necesario. Porque sin esa sensación de vacío, sin la consciencia de que todo es fugaz, los hombres no valorarían la vida, no se entregarían con tanta pasión a sus momentos más preciosos. La muerte es el recordatorio constante de que nada es eterno, que todo lo que vemos, tocamos y amamos está destinado a desvanecerse». El hombre parecía meditar las palabras del dios, pero no parecía completamente convencido. «¿Y qué hay de aquellos que mueren antes de lo esperado? ¿Y los jóvenes, los niños? ¿Es justa la muerte que llega tan temprano?». «Es cierto», dijo Dionisio con una solemnidad inusual, «que no todos los momentos de muerte son comprensibles para los mortales. La muerte no siempre sigue las reglas que los hombres esperan. Pero, precisamente en esa imprevisibilidad, en esa ausencia de lógica, reside una verdad profunda. La muerte no es un castigo, ni es un acto de justicia, sino una fuerza universal que da forma al tejido mismo del universo. En cada vida que termina, hay una creación que se lleva a cabo en otra parte, pues el ciclo continúa. Nada se pierde realmente, todo se transforma». El anciano, tocado por estas palabras, comenzó a entender, aunque su mente seguía luchando con la idea de la muerte temprana. «Pero entonces, si la muerte y la vida son una misma danza, ¿cómo podemos vivir sin miedo? ¿Cómo podemos aceptar la muerte sin temerle?». Dionisio cerró los ojos por un momento, como si quisiera conectar con una verdad más profunda, y luego dijo: «Vivir sin miedo a la muerte no significa vivir sin conciencia de su presencia, sino más bien aceptarla como parte intrínseca del viaje. El miedo surge cuando intentamos resistir lo inevitable, cuando nos aferramos a lo que es efímero. Pero la verdadera libertad llega cuando entendemos que nuestra existencia es una expresión del todo, que tanto la vida como la muerte son parte del mismo proceso cósmico. Vivir plenamente, por lo tanto, no es evitar la muerte, sino abrazar cada momento con la comprensión de que cada respiración, cada paso, cada risa y cada lágrima son invaluables porque son fugaces». El anciano asintió lentamente, sintiendo en su pecho una mezcla de calma y sabiduría naciente. «Creo que comprendo, Dionisio. No es que deba temer la muerte, sino que debo vivir cada instante con la conciencia de su inevitabilidad. En la fugacidad de la vida, encuentro su mayor belleza». Dionisio, viendo la transformación en el rostro del hombre, sonrió satisfecho. «Exactamente, hijo de los hombres. El juego eterno entre la vida y la muerte no es uno de vencedores y vencidos, sino un baile continuo. En el mismo momento en que una vida termina, otra comienza. En el mismo instante en que el sol se oculta, las estrellas aparecen. Y así es como debe ser, porque en este ciclo sin fin, en esta danza perpetua, encontramos el verdadero significado de lo divino». El anciano, por fin, parecía en paz.
Miró al dios del vino con gratitud, y antes de partir, sus palabras fueron suaves, casi como un susurro. Gracias por abrirme los ojos, Dionisio. He comprendido que la muerte no es un final, sino una parte del todo. Ahora sé que vivir sin miedo es vivir en la conciencia de la danza entre la vida y la muerte. Dionisio, observando al hombre alejarse, lo vio caminar con una nueva ligereza, como si el peso de la muerte ya no fuera una carga, sino un compañero sabio. Con una sonrisa serena, el dios del vino se despidió de la noche, sabiendo que había compartido con el hombre una de las grandes verdades del universo. La luna, siempre testigo de los secretos del mundo, brillaba con un fulgor renovado, mientras las estrellas seguían su danza eterna. La vida y la muerte, en su perpetuo entrelazamiento, continuaban, y Dionisio se retiró al corazón del bosque, dejando que la sabiduría que acababa de transmitir se difundiera por los rincones más ocultos de la existencia. Capítulo 13. El grito del alma en busca de la verdad. El viento soplaba con una fuerza inusitada aquella noche, como si intentara susurrar secretos olvidados a través de los árboles. El bosque se encontraba más oscuro que nunca, pero dentro de su espesura, el eco de un profundo grito resonaba en el aire. Dionisio, que siempre había sido testigo de las emociones humanas más intensas, escuchó aquel clamor que parecía surgir desde el mismo corazón del mundo, una llamada desesperada que no podía ser ignorada. Este grito, sin forma ni rostro, hablaba de la incertidumbre que embarga a todos los mortales, de la necesidad insaciable que sienten de encontrar algo más allá de lo evidente. De alguna manera, el alma humana está destinada a buscar, a cuestionar, a transitar caminos oscuros y tortuosos, siempre en busca de una verdad que parece escapar a su comprensión. Dionisio comprendió que este impulso era tan fundamental para los hombres como el mismo aire que respiraban. Se acercó a la fuente de ese grito, adentrándose más profundamente en el bosque, donde las sombras se alargaban y el silencio era denso, casi tangible. Cada paso que daba, el dios del vino sentía el peso de la oscuridad, no como una amenaza, sino como una invitación a explorar los misterios que se escondían allí. Sabía que el alma humana, en su lucha constante por entender el sentido de la existencia, se veía atrapada en una maraña de dudas que a veces la devoraban por completo. Al llegar a un claro, encontró a una figura solitaria, una joven mujer con los ojos fijos en el cielo estrellado, como si buscara alguna respuesta que se ocultara entre las estrellas. Ella no lo vio llegar, perdida en sus pensamientos y en su dolor. Dionisio se acercó con cautela, sabiendo que no debía interrumpir el proceso interior que se estaba llevando a cabo en su alma. «¿Qué es lo que buscas, hija de la tierra?», preguntó con voz suave, pero firme. La joven, al escuchar la voz del dios, giró lentamente su rostro hacia él, como si se hubiese despertado de un profundo sueño. Sus ojos, cargados de tristeza y desesperación, reflejaban la lucha interna que había estado librando durante tanto tiempo. El vacío de sus palabras se extendió por el aire, como una nube pesada que amenazaba con ahogar la luz de la noche. «Busco la verdad», dijo ella, su voz quebrada, como si las palabras le costaran un esfuerzo insoportable. «Pero no encuentro nada. Todos me dicen que la vida tiene un propósito, que hay algo más allá de lo que puedo ver, pero cada vez que trato de entenderlo, me encuentro con más preguntas, más vacíos, más incertidumbres. La verdad parece ser un faro lejano que nunca podré alcanzar». Dionisio se sentó junto a ella, observando cómo las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno. «La búsqueda de la verdad es la más antigua de todas las búsquedas», dijo lentamente. «Cada ser humano está destinado a buscarla, aunque pocos logran encontrarla, y aún menos comprenden lo que realmente significa cuando lo hacen». La joven lo miró, sorprendida por la calma que emanaba del dios. «¿Y tú, qué sabes de la verdad?», preguntó, aún incrédula. «No eres un dios. No tienes todas las respuestas». Dionisio sonrió suavemente, un gesto lleno de sabiduría ancestral. «Los dioses no poseen todas las respuestas, hija de la tierra. Incluso nosotros, los inmortales, estamos atrapados en la misma búsqueda, aunque de una forma diferente. La verdad no es un destino final, una meta que se pueda alcanzar, sino un camino que se recorre constantemente, una luz que nunca deja de brillar, pero que siempre parece escapar cuando intentamos alcanzarla». La joven escuchaba atentamente, pero su dolor era palpable. «Entonces, ¿por qué tenemos que buscarla?», preguntó, con un tono que denotaba frustración. «¿Por qué no simplemente aceptamos lo que somos y dejamos de luchar?». Dionisio la miró con profundidad,
como si estuviera viendo más allá de su cuerpo, más allá de sus palabras. Es en la lucha, en el cuestionamiento constante, donde se encuentra la verdadera esencia de la existencia. Los hombres buscan la verdad porque es lo que da forma a sus vidas, lo que les permite comprender quiénes son y por qué están aquí. La búsqueda de la verdad no es solo un acto de querer conocer, sino un acto de crear significado. Y ese significado, aunque fugaz y elusivo, es lo que da valor a la vida misma. Pero si la verdad es tan inalcanzable, ¿no es mejor vivir sin ella?, insistió la joven, aún desconcertada. Dionisio cerró los ojos por un momento, como si estuviera sopesando las palabras de la joven. La verdad no es algo que se pueda poseer. Es algo que se experimenta, algo que se vive. No es un conocimiento que se acumule, sino una comprensión que crece con cada momento vivido. La verdad es la flor que crece en el campo de la experiencia, y cada vez que los hombres se atreven a vivir plenamente, a enfrentarse a sus propios miedos y deseos, están más cerca de esa flor. La joven, al escuchar esas palabras, se quedó en silencio, pensativa. Algo en su interior comenzaba a cambiar, como si una luz tenue comenzara a brillar en su corazón. Dionisio, por su parte, observaba la transformación con una mezcla de satisfacción y tristeza. Sabía que la verdad era un camino solitario, pero también sabía que solo a través de ese camino los seres humanos podrían descubrir la profundidad de su propio ser. El verdadero conocimiento, continuó Dionisio, no está en las respuestas, sino en la capacidad de vivir con las preguntas. Es en la duda constante, en la aceptación de lo desconocido, donde la sabiduría florece. No temas la incertidumbre, porque es allí donde la vida se encuentra en su forma más pura. La joven asintió lentamente, como si por fin comprendiera lo que el Dios le había dicho. En sus ojos, el brillo de la desesperación comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una calma interior que no había experimentado antes. La búsqueda de la verdad, entendió ahora, no se trataba de encontrar respuestas definitivas, sino de vivir la experiencia de la búsqueda misma. Con una sonrisa serena, Dionisio se levantó y comenzó a alejarse. La verdad está en cada paso que das, dijo sin volverse. Sigue caminando, hija de la tierra, y cada paso te acercará un poco más a la comprensión. Y así, mientras la joven permanecía en el claro, bajo el manto estrellado de la noche, comprendió que la búsqueda de la verdad no era un destino, sino un viaje interminable. Un viaje que solo aquellos valientes que se atreven a cuestionar, a dudar, a vivir, podían realmente emprender. Y Dionisio, como siempre, se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejando atrás un eco de sabiduría, como un susurro en el viento, que seguiría resonando en los corazones de los hombres durante generaciones venideras. Capítulo 14. El despertar del juicio. La luna estaba alta en el cielo, bañando la escena con su luz plateada y suave. La ciudad, sumida en su propia rutina, parecía ajena a la inquietud que nacía en sus entrañas. Sin embargo, allí, en una plaza que hasta entonces parecía tranquila y apartada, los murmullos de la multitud se habían intensificado. Había algo en el aire, algo que no podía definirse, pero que todos sentían, el despertar de una reflexión profunda sobre el juicio y la verdad. Dionisio, con su mirada que desbordaba conocimiento eterno, se encontraba en el centro de esa plaza. Había convocado a los habitantes de la ciudad a presenciar algo fundamental. Una vez más, el dios del vino estaba dispuesto a enseñarlos una lección, pero esta vez, no a través del vino o del baile, sino a través del juicio, ese momento crucial cuando el alma humana se enfrenta a sí misma, cuando los ojos se abren y la conciencia se alza, como si de un despertar se tratase. La multitud estaba dividida. Algunos se mantenían al margen, como si temieran que la verdad los arrastrara a un lugar oscuro, mientras que otros se acercaban ansiosos, buscando respuestas en la presencia de Dionisio. Sin embargo, el dios permanecía inmóvil, como un faro en medio de la tormenta, observando cómo sus súbditos vacilaban entre la luz y la sombra, entre el conocimiento y la ignorancia. De repente, un hombre se adelantó, con pasos vacilantes pero decididos, como si llevara una carga que no podía soltar. Era un viejo conocido en la ciudad, alguien que había sido testigo de muchas batallas, tanto físicas como internas. Su rostro, marcado por las cicatrices del tiempo y las experiencias, reflejaba una batalla aún más profunda, una que lo había perseguido durante toda su vida, el juicio de su propia alma. Dionisio lo miró fijamente, como si reconociera su dolor, como si entendiera las preguntas no formuladas que habitaban en su corazón. El hombre, sin embargo,
no se detuvo. Su voz, aunque algo temblorosa, resonó con firmeza. Vengo a pedir juicio, a saber qué debo hacer. Mis actos me han perseguido durante años, mis decisiones, mis errores, mis traiciones. He llevado una carga tan pesada que ya no sé si mi alma puede soportarla. ¿Qué debo hacer para encontrar paz, para ser juzgado sin caer en la desesperación? La multitud guardó silencio, los ojos fijos en Dionisio, como si esperaran que el dios ofreciera una respuesta que los liberara de la carga de la duda. Dionisio sonrió, esa sonrisa enigmática y sabia, y dio un paso al frente. El juicio no es una carga, querido amigo, comenzó su voz, profunda y serena, es la libertad que te permite conocerte a ti mismo, es el despertar de tu alma, el momento en que se revela lo que realmente eres. La conciencia de uno mismo es más que un castigo, es una oportunidad. Pero, como en todo despertar, puede ser doloroso. El hombre, aún confundido, se acercó más. Pero ¿cómo puedo encontrar paz si la verdad de mis acciones me consume? ¿Cómo puedo dormir por las noches cuando el peso de lo que he hecho se cierne sobre mí como una sombra que no me deja vivir? Dionisio lo observó en silencio durante un largo momento. El viento, que antes había sido suave, ahora soplaba con más fuerza, como si la naturaleza misma respirara en consonancia con los pensamientos que circulaban en el aire. El dios del vino, sin embargo, no parecía perturbado. En su ser, la calma era imperturbable, un reflejo de la sabiduría que poseía. Cada acción, cada decisión que tomas, tiene su consecuencia, dijo finalmente, y cada uno de esos momentos es un capítulo en la historia de tu alma. No puedes deshacerlo. Hecho, pero sí puedes cambiar lo que está por venir. La paz no se encuentra en la negación de tus actos, sino en la aceptación de ellos y en el aprendizaje que surge de la reflexión. La multitud seguía en silencio, pero ahora había algo diferente en el aire, como si el juicio estuviera alcanzando una forma más tangible. El hombre comenzó a comprender, o al menos a entrever, que la paz no era una promesa fácil ni un estado estático, sino un proceso constante de autoconocimiento y aceptación. Dionisio continuó. La verdadera paz no está en la ignorancia ni en la huida de la verdad. La paz es el entendimiento de que, aunque cometas errores, eres capaz de aprender de ellos. El juicio no es el fin, sino el principio de un camino hacia la libertad. El hombre asintió lentamente, sus ojos mostrando una mezcla de alivio y aún incertidumbre. Era como si, en ese momento, hubiese comenzado a comprender la naturaleza del juicio, como si algo dentro de él se hubiera transformado. Entonces, ¿el juicio no es un castigo?, preguntó con una ligera duda en la voz. No, respondió Dionisio, con un brillo sabio en sus ojos, el juicio es la luz que ilumina tu camino. Si lo ves como castigo, permanecerás atrapado en la oscuridad. Pero si lo entiendes como un proceso de autoexploración, de crecimiento, verás que el juicio es tu aliado, no tu enemigo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, como si la reflexión de Dionisio hubiera tocado algo profundo en sus corazones. El hombre, cuya alma antes había estado sumida en la desesperación, comenzó a caminar por la plaza con una nueva determinación, como si el peso que antes lo había agobiado se hubiera aligerado, aunque no desaparecido por completo. Dionisio, sin embargo, permaneció en el centro de la plaza, observando a la gente con una mirada penetrante, como si supiera que este solo era un paso en el camino hacia una comprensión aún más profunda. Él sabía que el juicio, ese juicio que tanto atemorizaba a los hombres, no era más que un reflejo de su capacidad de evolución. Al final, la luna siguió su curso, y la ciudad retornó a su tranquila rutina, pero algo había cambiado en el aire. La reflexión sobre el juicio había sembrado en los corazones de aquellos que presenciaron este momento una semilla que, con el tiempo, daría frutos en forma de sabiduría, aceptación y paz interior. Y así, Dionisio se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejando atrás la paz que había impartido, un juicio que no era castigo, sino un despertar hacia la verdad más profunda, la verdad que se encuentra en el corazón de cada ser humano. Capítulo 15. El retorno a la armonía. El viento había cesado, y la plaza que antes había sido testigo de profundas reflexiones se encontraba ahora tranquila, casi serena. La luna, ya alta en el cielo, iluminaba todo con su luz tenue y purificadora, como si quisiera señalar el cierre de un ciclo, el final de un proceso que había comenzado con incertidumbre y que ahora llegaba a su fin con una calma renovada. Dionisio, el eterno dios del vino, la dicha y el desvarío,
se encontraba una vez más en el centro de la plaza, donde su figura no solo representaba la opulencia de la vida, sino también la posibilidad de redención y entendimiento profundo. La multitud que se había dispersado lentamente tras el juicio, ahora regresaba, como si un impulso invisible los hubiera convocado a regresar al mismo lugar donde todo había comenzado. Nadie sabía exactamente qué los atraía, pero todos sentían que había algo más por descubrir, algo más que aún estaba por resolverse en ese espacio cargado de significados. El hombre que había sido el primero en pedir juicio, el que había buscado respuestas sobre su alma atormentada, volvió también. Esta vez, su caminar era diferente. Sus pasos, antes titubeantes, eran firmes. Su rostro, antes marcado por la carga del arrepentimiento, ahora reflejaba una paz que, aunque sutil, era profunda. Era como si un peso invisible se hubiera disuelto de su ser, dejándole con la claridad de quien ha comprendido una verdad fundamental. Dionisio lo observó mientras se acercaba, su mirada cargada de comprensión, como si todo lo que había sucedido tuviera un propósito más allá de lo inmediato. El hombre se detuvo ante él, y esta vez no hubo desesperación en sus palabras, solo una necesidad de expresar lo que su alma había encontrado en ese corto tiempo de reflexión. Lo que me dijiste, lo que me mostraste, ha cambiado algo dentro de mí, comenzó, su voz serena, aunque todavía cargada de la emoción que se acumulaba en su pecho. Pensaba que mis actos me definían de manera definitiva, que no había forma de liberarme de las sombras que ellos proyectaban sobre mi vida. Pero ahora entiendo que el juicio no es un final, es un inicio. El camino no se cierra con la toma de conciencia, sino que se abre a nuevas posibilidades. Dionisio lo miró con una sonrisa suave, como un maestro que ve cómo su discípulo finalmente comienza a comprender la lección. No necesitaba decir nada. La transformación que había comenzado en el corazón del hombre era evidente. Has aprendido algo más valioso que cualquier respuesta fácil, dijo Dionisio, su voz calmada y llena de sabiduría. Has comprendido que la armonía no está en la perfección, sino en el equilibrio, en aceptar la dualidad de la vida. La luz y la oscuridad, el juicio y la paz, el error y la corrección, todo esto forma parte del mismo tejido de la existencia. Y al comprenderlo, logras una forma de equilibrio que te permite encontrar la armonía. La multitud, que se había ido congregando nuevamente, comenzó a percibir un cambio en el ambiente. La atmósfera, cargada antes de dudas y conflictos, ahora estaba impregnada de una serenidad palpable. La verdad había sido desvelada, no de una manera dramática, sino con la suavidad de una verdad que se deja ver cuando las barreras de la ignorancia se desvanecen. Dionisio alzó las manos, y un susurro recorrió la plaza, como si el viento, cargado de antiguas sabidurías, llevara consigo el mensaje final del Dios. Era un mensaje que no necesitaba de grandes palabras, sino de una sensación interior, una comprensión profunda que llegaba al corazón de cada ser presente. Que el vino de la vida no se beba solo en exceso, sino también en la moderación que da la reflexión. Que la alegría no se busque solo en el caos, sino también en la quietud de la conciencia. Y que el juicio no sea visto como un castigo, sino como la luz que nos revela las sombras de nuestro propio ser, para que podamos encontrar la verdadera paz. Con esas últimas palabras, Dionisio se desvaneció lentamente, como si se fundiera con la misma noche que lo había traído. La multitud, ahora en silencio, permaneció allí, como si el eco de su presencia aún flotara en el aire, como una suave melodía que no terminaba de apagarse. No necesitaban palabras, solo sabían que algo había cambiado, que algo nuevo había comenzado a brotar en sus corazones. El hombre que había sido el primero en buscar el juicio, ahora sonreía suavemente, sabiendo que su camino no había terminado, sino que, de alguna manera, acababa de comenzar. Ya no caminaba hacia un final incierto, sino hacia un horizonte donde la armonía era posible, donde la luz y la sombra coexistían en una danza eterna. Y así, la plaza se vació lentamente, mientras la luna continuaba su viaje por el cielo. La ciudad, que había sido testigo de una revelación, siguió adelante, pero algo había quedado grabado en sus corazones. El juicio no es un final, sino un proceso continuo que lleva a la armonía interior. Y en esa armonía, en ese equilibrio entre la reflexión y la acción, los hombres encontrarían la verdadera paz. El retorno a la armonía, como Dionisio lo había prometido, no era un sueño lejano. Era una realidad que, en ese mismo instante, se estaba sembrando en las almas de todos los presentes. Y, con el tiempo, florecería en un nuevo entendimiento del ser y del mundo. Fin.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las ranas de Aristófanes. Si disfrutaste de esta obra llena de reflexiones, humor y sabiduría, te invitamos a apoyar nuestro canal para que podamos seguir trayéndote más clásicos de la literatura. Tu apoyo nos ayuda a continuar ofreciendo contenido de calidad. No olvides suscribirte, compartir y dejar tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.